Bueno, y estamos a 10 minutos, un poco menos, de llegar, un poco más en realidad, 49 minutos pasaron de las 11 de la mañana y vamos a charlar con la doctora Carolina Subirá. La semana pasada, bueno, fallecieron Martín Jáuregui y Mariana Moyano, ambos periodistas que sufrieron complicaciones estando internados. Y para poder comprender lo que sucede, ¿no?, con el tema de las infecciones adquiridas durante una internación, vamos a conversar con ella, con Carolina Subirá, decíamos. Ella es médica infectóloga y ya la tenemos en línea. Hola, ¿cómo estás, Carolina? Bienvenida. Carita Murici te saluda acá desde En Sintonía con vos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por recibirme. Y gracias a vos por dedicarnos este ratito hoy sábado por la mañana, casi mediodía, para poder conversar con vos. Bueno, recién mencionaba estos dos casos porque son figuras públicas, porque fueron noticia, y de alguna manera esto que sucedió puso esta problemática otra vez a la vista de todos sobre una realidad que, a decir verdad, no es nueva. Quería preguntarte por qué motivo o por qué motivos suceden este tipo de desenlaces, por qué se dan. Primero, creo que es muy importante que entendamos el concepto de lo que es seguridad del paciente. Sí. Hace muchos años, finales de los 90, ya se vienen publicando reportes internacionales acerca del errarios humano y que pueden producirse eventos de seguridad. Yo no se llama más evento adverso, sino un evento de seguridad, un incidente de seguridad en la atención de los pacientes, las personas que concurren a las instituciones de salud. Buscamos que nuestra institución sea lo más segura posible para que no tengamos ningún incidente de seguridad. Y entre ellos se incluyen las infecciones asociadas a los cuidados de las infecciones intrahospitalarias llamadas. Así que hay gran cantidad de iniciativas. Desde la Organización Mundial de la Salud hay leyes sobre seguridad del paciente y programas internacionales y nacionales de prevención y control de esas infecciones. O sea que los hospitales tienen públicos, privados, la nación, a nivel país e internacionalmente hay enfermeras que se dedican a justamente prevenir y controlar las infecciones, son especialidades. Los infectólogos forman parte de estos equipos multidisciplinarios que se reúnen periódicamente en cada hospital para ver que sus prácticas sean seguras y que ningún paciente, en la medida de lo posible, sea dañado. Uno busca, la infección cero, pero muchas veces esto no es factible de realizar o de sostener en el tiempo. Por eso hay, por ejemplo, en las centrales nucleares, en los aviones, listas de control. Nadie se nos pase ningún punto, el avión no se caiga, la central termonuclear no explote. Lo mismo hay estas listas de chequeo en cada actividad que se hace en salud. Entonces estamos hablando de una actividad que conlleva algunos de esos riesgos. Por eso todavía, pese a que se implementan todas estas medidas de prevención y control, aún hoy en día estas infecciones ocurren y en algunos casos desafortunadamente pueden cobrarse la vida de una persona. Te iba a preguntar, Caro, cómo se pueden evitar, ¿no? Pero bueno, ahí más o menos me ibas comentando, me ibas respondiendo, pero hay, digamos, ¿qué otros factores más intervienen? ¿Qué otra cosa más se puede hacer desde el lugar de cada persona? Lo primero que podemos trabajar, como siempre, es higiene de manos, en todo momento. Nuestras manos tocan todo. Claro. Desde nosotros como pacientes, nosotros como personal de salud, nosotros como familiar, acompañante o visitante. Higienizarnos las manos con agua, jabón, alcohol en gel en todo momento, para evitar justamente llevarle una bacteria de nuestra piel a la piel de este paciente que tal vez tiene una herida. Esa bacteria puede ingresar y causarle una infección. Hay no una, muchísimas actividades que se realizan a cada paso de cada proceso, a lo largo de todo un proceso de internación que a veces en personas con problemas crónicos llevan meses de internación, para disminuir el riesgo de que estas cosas ocurran. Pero no hay una única respuesta y no hay una única acción, porque no es un solo problema. Es una situación global, así que esto realmente es muchísimo más complejo. Lo importante es que las personas se lleven a la casa es que todas las instituciones todos los días trabajan muchísimo para que todos los pacientes que están internados en un hospital estén seguros, puedan curarse del problema que los llevó a internarse en una institución y después no se lleven ninguna complicación extra. Claro, lo que te escuchaba y digo, bueno,
pensaba la complejidad, como bien dijiste, ¿no? Porque no es que es una sola cuestión a tener en cuenta que vos decís, bueno, la abordamos de tal o cual manera o colaboramos de este modo o hay que hacer esto, aquello, como si fuese una receta de cocina, sino que son por todos los costados, ¿no? Y quería preguntarte también respecto de la pandemia, que fue algo tan... que, a ver, nos descolocó y nos sacó de esa zona de confort absolutamente a todos. ¿Colaboró para que esta situación se agrave? ¿O no? Porque digo, la pandemia tuvimos más cuidados, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de lo que recién decías, el tema del lavado de manos, de la higiene. Pero ¿hasta qué punto? Porque también sucedió que también hubo una sobre, no sé cómo llamarlo, como un sobrecuidado, digamos, que no sé si también eso pudo perjudicar, si sumó, si restó. En realidad, la pandemia fue transmitida por un virus. Un virus que se transmite por el aire, respiratorio. Sí. Es uno de todos los cuidados que nosotros tenemos habitualmente dentro de una institución de salud. Uno solo. Es un virus, un tipo de bicho, un tipo de precaución, de todas las que habitualmente ya tenemos en nuestro manual básico. Claro, el barbijo, el tapabocas sería el uso. Volver a justamente insistir sobre lo básico. ¿Qué cosas son básicas? Ventilación de los ambientes, higiene de manos. El barbijo es uno más de los elementos de protección personal. Fue trabajar sobre ese elemento en particular, sobre esa prevención en particular, pero que generó gran cantidad de personas internadas al mismo tiempo. Muchas personas que tenían infecciones respiratorias, que estaban en ventilación mecánica, esa máquina respirador, y tenían a su vez infecciones que se les sobreagregaban, bacterias, para que teníamos que usar muchos antibióticos. Por eso salió el año pasado y se reglamentó este año la Ley Nacional de Uso Racional de Antibióticos. ¿Para qué? Para que no se vendan antibióticos sin receta, porque si usamos mal antibióticos cuando no lo necesitamos, presionamos a que esas bacterias muten, sean mutantes, resistentes a todo. Ese es un problema que nos trajo la pandemia. Muchos antibióticos, más mutantes, más resistencia. Adelantamos casi 10 años lo que habría sido la evolución natural de estas bacterias resistentes a antibióticos. Ahora tenemos que ser muy prolijos, en usar muy bien los antibióticos solamente con receta médica, cuando realmente son necesarios. Sí, bueno, y también pensaba la importancia, que en realidad ya todos lo sabemos, porque no es que alguien no lo sepa, lo saben y no les dan importancia, ¿no? El tema de la automedicación, sobre todo con determinados tipos de remedios como son, recién los mencionabas, el tema de los antibióticos. O sea, hay gente que quizás le duele, vamos a algo bien sencillo, le duele la garganta, tiene la garganta roja y bueno, me tomo un antibiótico porque total ya está, yo ya sé que a mí me hace bien que me dio una vez el médico, así que lo sigo tomando, ¿no? La importancia de cómo hacer para poder generar una conciencia en la otra persona, ¿no? De quebrar ese hábito de decir, bueno, tomo porque yo sé que ya me hace bien y como que no, y automedicar. Educación, continuamente. Si tenemos algún problema de salud, por favor, acudir a su médico clínico, a la guardia de emergencias. Solamente tomar un analgésico simple, ibuprofeno, paracetamol, según si uno tiene una alergia, pero no recurrir a un antibiótico. Y esto vamos a después los farmacéuticos, respetar la ley. No vender un antibiótico sin receta médica, es receta doble y archivada, como los psicofármacos. El antibiótico es un medicamento controlado y debemos usarlo como tal justamente para evitar después tener una infección por una bacteria resistente. Exacto. ¿Cómo puede justamente llegar a ocurrir una infección asociada al cuidado de la salud? Porque son lugares donde hay muchos antisépticos y hay muchos antibióticos. Así que esas bacterias se vuelven resistentes y terminan saliendo del hospital, porque nosotros usamos el sanitario y después esas bacterias resistentes van en nuestra materia fecal, en la orina, contaminan justamente los desagües cloacales, esas aguas servidas se vierten a los ríos, contaminan las napas, que después se utilizan para regar los alimentos que nosotros comemos. Eso es lo que la Organización Mundial de la Salud llama una salud, el concepto de One Health, la salud animal, la salud del ser humano, y cómo justamente todo esto permea en el medio ambiente que contaminamos. Caro, ¿cómo estás? Buen día, Víctor Timoneda te saluda y bueno, justamente me quiero detener ahí. A ver, mencionabas recién las consecuencias del uso inadecuado de antibióticos y quería preguntarte, a ver, aunque parezca quizás una cuestión básica, pero también para
para llevarle al oyente inclusive alguna solución, porque digo, ¿se puede revertir ese efecto a la resistencia de los antibióticos si ya viene un paciente que viene tomando medicamentos porque, a ver, como le decía Carito, en algún momento me hizo bien, pero digo, ¿se puede revertir esa situación en algún momento o ya definitivamente los que ya vienen siendo inmunes a determinadas cuestiones, a determinados antibióticos y demás, eso también puede quedar y puede ser de arrastre durante mucho tiempo? Tenemos dos posibilidades. Una, que al sacarle los antibióticos dejamos de presionar. Es bien darwiniano, es selección natural. Si vos le sacás el antibiótico, la bacteria ya no está expuesta a algo que la mate. Entonces puede ir perdiendo esos mecanismos de resistencia que había aprendido para sobrevivir porque ya no los necesita. Hay otras personas que quedan con esas bacterias resistentes viviendo en su cuerpo durante meses, años, pero toma tiempo, porque cada vez que vuelva a tomar algún antibiótico, la va a volver a presionar para que aparezca. Así que en ese sentido tenemos que ser muy conscientes de cada decisión que tomamos, sobre todo cuando implica automedicarnos, evitar esta situación. Y si vamos a darle un antibiótico, nosotros como profesionales de la salud a un paciente, que realmente sea el que necesita, que sea el del menor espectro, el más sencillo, claro, por la menor cantidad de tiempo posible. Sí, tenemos la posibilidad de, haciendo un buen uso del medicamento, se llama uso racional, podemos ir recuperando estas sensibilidades e ir perdiendo estos mecanismos de resistencia. Pero de vuelta va a tomarnos años. Vos sabés que recién estábamos hablando obviamente de otro tema, pero el tema del control, y en este caso también desde la medicina, imagino que debe ser difícil el poder controlarlo todo, porque digo, a ver, desde controlar a un médico de urgencia que cae a las 4 de la mañana, te mira la garganta o te hace una videollamada y te dice, bueno, tomate tal medicamento porque te lo di en la videollamada, y resolver una situación que parece muy difícil, verla si no te ocultan, si no te ven la garganta como te la deben mirar y demás. Existen estas cuestiones, y estas cuestiones en su momento son criticadas también, como también el descuido por una mínima bacteria en un quirófano, que, a ver, vos podés tomar los recaudos, pero eso es una milésima de segundo, un descuido que se te puede dormir la tortuga y ya inmediatamente estamos hablando de otras cuestiones más importantes. Exacto, hay que educar a todos, tanto al personal de salud como a la población general, de no exigir un antibiótico si realmente el profesional no quiere darlo. Claro. De tomar justamente la decisión de consultar oportunamente, consultar a su médico clínico. Hay test, hay análisis, hay estudios que se pueden hacer para ver si la faringitis que yo tengo es viral o es bacteriana. Le dicen, ok, esperemos 48 horas, toma el analgésico, si no mejoras volver a consultar. Nos tomamos esas 48 horas de compás de espera, no desesperar. Ya sé que como adulto uno no quiere faltar al trabajo, tiene otras responsabilidades, pero la salud y la vida están primero. Después, con el personal de salud tenemos muchísimas actividades que tenemos que continuamente estar controlando, cómo está ventilado ese quirófano, el proceso de esterilización, la higiene de manos, contar con los insumos estériles, que en este momento es todo un problema con el tema de las importaciones. Hay muchísimos puntos que tenemos que controlar. Saber que realmente cada cirugía es más complejo que el lanzamiento de un cohete. Hay muchísimos puntos que hay que controlar. Y bueno, justamente en cada paso hay un instrumento de control que se debe aplicar oportunamente para tratar de reducir al mínimo que estas situaciones no se produzcan. Pero evitarlas al cero completo, el cero en este momento en salud todavía no existe. Carolina, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, tomo algunas cositas que fueron apareciendo en esta charla. Por ejemplo, esto de errar es humano, por un lado, y por otro lado, instituciones seguras. La pregunta apunta a esto. Digo, a veces queda centralizado, me da la impresión también, en la responsabilidad humana frente a este tipo de cosas. Pero la pregunta es qué responsabilidad tienen en la bioseguridad las instituciones, es decir, los hospitales, los sanatorios, brindando los recursos necesarios para que ese personal pueda llevar adelante la bioseguridad. Uh-huh. Justamente tenemos la ley de derechos del paciente, hay muchísima legislación al respecto, y recientemente Nación
emitió, creo que ya desde el año pasado, un manual de seguridad del paciente. Fue desde julio de 2022. Y desde ahí entonces ha habido gran cantidad de iniciativas nacionales para estandarizar un modelo de cuidado seguro. Esto se trabaja hace muchísimos años en Estados Unidos, en Europa, hay estándares nacionales e internacionales de calidad, de seguridad del paciente, y se basan en las 6 metas internacionales de la Organización Mundial de la Salud, que incluyen identificar correctamente a las personas. En esa identificación estamos hablando de hacerle, por ejemplo, la radiografía correcta al paciente correcto, la cirugía correcta al paciente correcto. Ahí llamamos lo que es cirugía segura, otro estándar, operar del procedimiento correcto, del lado correcto, porque hay muchos órganos que tenemos justamente 2. Sí. Había habido una nota en La Capital justamente de un problema que hubo en una paciente que se operó justamente del lado incorrecto. Usar medicamentos que son de alto riesgo, porque si los usamos mal podemos hacer daño, disminuir las infecciones a través de distintas medidas, la principal de ellas, la higiene de manos, comunicarnos adecuadamente. La mayoría de los problemas que se producen en salud y en el mundo son por comunicación incorrecta, mala comunicación, y después disminuir el riesgo de que una persona se caiga dentro de una institución de salud, se caiga de la cama, o se le produzca una escara, la que se llama las úlceras por presión, por estar mucho tiempo acostado en la misma posición y no rotarse. Todo esto es el core, lo básico hoy en día de seguridad del paciente, y todas las instituciones trabajan en estos 6 estándares. Tienen comités, tienen políticas, procedimientos escritos, manuales. Esta información se comunica a todo el personal y se educa al paciente y a la familia para que se empodere de su propio cuidado. Carolina, y esto... Tanto el paciente como la familia sean ayudantes para nosotros. En la práctica, ¿los presupuestos son adecuados para llevar adelante estas tareas? Digo, tanto en la salud privada como en la salud pública, y de acuerdo a lo que vos conozcas, ¿no? Por supuesto. Hay pocas instituciones que yo conozca que trabajan con presupuestos asignados y son privadas. El público puede tener un presupuesto asignado, pero de nuevo no es a lo que yo me ocupo, yo soy infectóloga. Pero sé que muchos son grandes desafíos que tenemos hoy en día. Para identificar a un paciente se usan pulseras, no se están importando pulseras hace del año pasado. Claro. Hay dificultad en adquirir insumos que son justamente básicos. Otros realmente no requieren una inversión monetaria. Comunicarnos adecuadamente es una forma estructurada de hablar. Lavarnos las manos, necesitamos agua y jabón. Algunas de estas metas no requieren hacer un gasto importante para implementar mejoras. Otros sí, se apoyarían muchísimo de mejoras en cuestiones de tecnología, las cuales no están disponibles en este momento en Latinoamérica. Pero creo que estamos hablando más que nada de procesos en los cuales el humano tiene que intervenir mejorando la forma en que realiza cada uno de estos procesos, y esto es educación y generar cultura. Carolina, y esta educación en la que vos insistís y en la que yo creo que es necesaria también, esto se manifiesta también en las escuelas, en las universidades, ¿no? Donde se forman los profesionales. Digo, ¿los planes de estudio abordan fuertemente la cuestión de la bioseguridad? Los planes lo abordan, sí, hace tiempo que se está trabajando en que no solamente nos encontremos con esta información de posgrado ya recibido, claro, exacto, sino que lo tengamos permeando en el pregrado, que ya todos nuestros profesionales, médicos, enfermeros, kinesiólogos, salgan de las universidades con el concepto de seguridad del paciente y procesos seguros, que el estudiante ya salga con los conceptos de me tengo que higienizar las manos, tengo que identificar a mi paciente, tengo que hacer una cirugía segura, vacunación. Todos estos conceptos tienen que estar imbuidos justamente en las currículas de los planes de estudio, tanto de universidades públicas como privadas, en todo lo que tiene que ver con salud. Desde hace algunos años sí, pero ya se está viendo ese cambio curricular. Estaba siguiendo algunos detalles de la problemática de los virus intrahospitalarios y tengo un informe... Es un mal concepto, no son virus. Sí, digamos, a ver, lo llamaríamos... ¿Cómo? Infección, bien, perfecto. Ahí está, y eso abarcaría, digamos, mucho más que los virus, perfecto. Te preguntaba, Carolina, esto de un trabajo que realizó la Organización Panamericana de la Salud, que es de hace 2 años, es decir, no es tan viejo, y que considera que para el 2050 las situaciones vinculadas con este tipo de problemáticas se van a incrementar notablemente.
¿Vos cómo estás visualizando esto? Digo porque estaría siendo un pronóstico bastante negativo, ¿no? De estas problemáticas vinculadas con estas infecciones. Eso va de la mano, obviamente es multifactorial, y me gustaría leer el estudio que vos estás mencionando para ver justamente cómo llegaron a esa tendencia, ese resultado. Sí. Porque es una proyección. Esto va de la mano del envejecimiento de la población. Cada vez tenemos más cantidad de personas que llegan a una edad avanzada. Y en esa edad avanzada cada vez van teniendo mayor cantidad de enfermedades asociadas a la edad adulta, a la vejez, como pueden ser cánceres, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, y todas esas afecciones, personas, adultos mayores, van a requerir más contacto con el sistema de salud. A medida que tenés más contacto con el sistema de salud, más posibilidades tendrías de tener justamente alguna complicación asociada a esa intervención. Y con el cáncer y enfermedades autoinmunes, cada vez vamos a necesitar más inmunosupresores. Y esos inmunosupresores y quimioterápicos le bajan las defensas a estos pacientes, haciéndolos más propensos y vulnerables a tener una infección. Así que, por otro lado, como vimos con el uso irracional de los antibióticos, presionamos más bacterias resistentes. Y las bacterias están aprendiendo a defenderse de los antibióticos más rápido de lo que nosotros podemos inventar antibióticos nuevos. Así es. Así que estamos claramente en desventaja. Mira, te decía justamente, digo, para orientarte, después te lo puedo pasar por WhatsApp, de la Organización Panamericana se titula La amenaza a las bacterias resistentes en los hospitales y acciones para evitar su propagación y salvar vidas. Y allí da cuenta que hay unas 700.000 muertes por año en el mundo y bueno, para el 2050, de no tomar medidas concretas sobre esto, podría llegar a 10 millones de personas, lo que es un aumento extraordinario, exponencial, diría yo, ¿no? Sí, conozco el reporte. Exacto, se basa en todo esto que te mencionaba recién, el envejecimiento de la población, cómo se prevé que van a evolucionar las patologías prevalentes, el uso de inmunosupresores, y si no median acciones para justamente tratar de reducir la resistencia bacteriana, como la misma se viene acelerando y con la velocidad de producción en pipeta de nuevos antibióticos, se estima que la cantidad de muertes que podemos llegar a tener asociadas a estas bacterias multiresistentes realmente puede ser muy elevada en el 2050. Bueno, Carolina, la verdad te agradecemos muchísimo porque es muy esclarecedor conversar y poder interiorizarnos un poco más en esto que, bueno, como decía, a raíz de estos dos casos se puso nuevamente el debate arriba de la mesa, lo cual es necesario, por supuesto. Lamentablemente es que empezamos a hablar o empezamos a revisar algunas cuestiones que tendrían que estar siempre, ¿no? No esperar que pase algo así para volver a educar, como decías, que evidentemente es como la solución más factible y la más, digamos, la más cercana a lo que se pueda llegar a concretar, la educación sobre todas las cosas. Te agradecemos muchísimo, Caro. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y en eso estamos justamente, en tomar acciones preventivas y no reactivas para la seguridad del paciente. Bueno, muchísimas gracias, buen fin de semana. A ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Hablamos con Carolina Subirá, ella es médica infectóloga.